Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento feliz de estar aquí con ustedes en Huachucán. Un abrazo desde el fondo de mi corazón. He tenido antes de llegar aquí a esta tarima un breve diálogo con las autoridades y les he dicho que en cuanto sea presidente de la República, como va a ocurrir el próximo 7 de agosto, me voy a comprometer a fondo con los derechos y la suerte del pueblo indígena que me ha acogido con tanto afecto aquí en Huachucán. Cuenten conmigo. Me he permitido escribir un pequeño discurso que quiero pronunciar y que lleva por título Hacia nuevos logros en el reconocimiento de los pueblos indígenas. Queridas compañeras, queridos compañeros, agradezco esta invitación para hablar desde Huachucán, en el sur de Nariño, un territorio de resistencia y luchas históricas. Como lo he dicho en esta visita a varios lugares de Putumayo y Nariño, he vuelto al sur del país para que junto con los pueblos indígenas, los movimientos sociales, el pacto histórico, el gran pacto histórico, compañera Rosita Guevara, y todas y todos los ciudadanos, las personas del pueblo nariñense y putumayense, caminemos hacia la Casa de Nariño, por cuya puerta central entraré el 7 de agosto de este año para darle un abrazo a nuestro querido presidente Gustavo Petro, que me entregará en ese momento nuestra estafeta para el segundo gobierno progresista que continuará transformando a Colombia. Vamos por el triunfo electoral, compañeras y compañeros. Vamos a elegir una gran bancada en el Congreso de la República y vamos a continuar el proceso del cambio en Colombia. Decía que agradezco a los pueblos indígenas, Pastos y Quillacingas, no solo por su invitación, que valoro mucho, sino además porque durante siglos han defendido su territorio ancestral frente al despojo, la exclusión y el olvido del Estado. Sus luchas no son del pasado, son del presente y sobre todo del futuro de nuestro país. Son patrimonio de Colombia sus luchas, queridos pueblos indígenas. En Huachucán, la defensa del territorio ha sido una lucha valiente y constante. Aquí se ha defendido la vida, la memoria ancestral, la cultura, el agua, la unidad como pueblos. En esa lucha han caído importantes liderazgos sociales y de los pueblos indígenas, a quienes rindo un gran homenaje desde esta tribuna. En esa lucha han sido protagonistas las mujeres indígenas, guardianas de la memoria y de la palabra, de la organización comunitaria y de la continuidad de los pueblos,
A ellas dirijo un saludo especial. Un aplauso para la mujer indígena. Hoy aquí, como en muchas partes de Colombia, las comunidades enfrentan desafíos profundos, crisis ambiental, amenaza de los páramos, de las fuentes de agua, de los sistemas productivos tradicionales, un modelo, el modelo neoliberal, que quiere destruir la producción agropecuaria, que quiere acabar con la producción de leche y de papa en este municipio tan importante y estratégico del país, que quiere acabar con la naturaleza. Nosotros, seguidores y militantes, integrantes y dirigentes de las fuerzas progresistas, no permitiremos que se mancille, se acabe y se destruya la economía campesina e indígena en este territorio. Las comunidades indígenas han exigido con toda razón la recuperación de las tierras históricas usurpadas, el cumplimiento de los títulos que datan de la colonia, el cumplimiento de compromisos que el Estado ha postergado. Por eso, desde nuestro gobierno se han desarrollado políticas en defensa de los pueblos indígenas y por eso decimos que no es posible la justicia social, no es posible Colombia próspera si no se respetan los derechos y el derecho de los pueblos indígenas. Es indignante que en Colombia hoy estemos ante el progresivo exterminio y desaparición de cerca de 40 pueblos indígenas. Eso no es otra cosa que un crimen contra la humanidad, un etnocidio. Y debo decir que en lo que de mí depende, como nuevo presidente de la República, haré mi mayor y máximo esfuerzo por detener el etnocidio contra los pueblos indígenas en nuestro territorio. Pueden contar con eso. Los Pastos y Quillacingas han planteado una demanda central y legítima: el reconocimiento pleno de sus derechos, el reconocimiento de su autonomía, el reconocimiento de su poder político en los territorios. No se trata de un regalo, no se trata de una concesión, son derechos. Se trata de avanzar hacia una relación justa, hacia una relación democrática entre el gobierno, el Estado y los pueblos indígenas, para que puedan tener una vida digna, feliz y con bienestar. Con nuestro gobierno y con el presidente Petro ha llegado la hora de poner en el centro de la vida del país a las comunidades territoriales y rurales, de construir desde abajo, de invertir en lo que realmente importa, de redistribuir el poder y el bienestar y de garantizar en Colombia un país para todos los pueblos, todas las comunidades, todas las etnias, toda la gente, y no simplemente para una minoría de personas que se enriquecen ilimitadamente. Mi gobierno será con el pueblo y para el pueblo. El gobierno actual y el presidente Petro
han comenzado a cumplir la deuda histórica con los territorios y los pueblos indígenas. La historia de exclusión y etnocidio ha empezado a cambiar. Recordemos 5 de los grandes logros de nuestro gobierno para proteger a los pueblos indígenas. Primero, se ha impulsado la mayor política de creación, ampliación y constitución de resguardos indígenas en la historia reciente de este país. Todavía insuficiente, pero debemos seguir avanzando en ella y debemos cumplir con los resguardos que están en este territorio en particular, por supuesto. En segundo lugar, compañeras y compañeros, el gobierno del cambio ha avanzado como nunca antes en la restitución histórica de tierras a los pueblos étnicos. ¡Viva la recuperación de tierras! ¡Que viva! Más de 270,000 hectáreas han sido restituidas a las comunidades indígenas víctimas del despojo y del desplazamiento forzado. Sé que hay todavía pendientes en este territorio 60 predios que deben ser entregados a los pueblos indígenas. Y me comprometo a hacer realidad esa entrega apenas asuma el gobierno en el próximo mes de agosto. En tercer lugar, por primera vez en la historia republicana, el Estado colombiano ha reconocido plenamente a los pueblos indígenas como autoridades ambientales en sus propios territorios. Con el decreto 1275 de 2024, el presidente Gustavo Petro les otorgó las mismas funciones que tienen hoy las corporaciones autónomas regionales. Este no es un gesto simbólico, es el reconocimiento de que quienes han cuidado verdaderamente la naturaleza durante siglos, es decir, los pueblos indígenas, son la primera autoridad ambiental real en Colombia. En cuarto lugar, este gobierno ha dado pasos decisivos para hacer realidad la Constitución que prometió, pero nunca llegó a cumplir el funcionamiento efectivo de los territorios indígenas y el propio gobierno de los pueblos. A través de la expedición de 8 decretos, se ha reconocido de manera concreta la autonomía política y administrativa de las autoridades indígenas, especialmente en la Amazonía, pero así tiene que ser en todo el territorio nacional. Y por último, quinto, el gobierno del cambio ha reconocido y fortalecido los sistemas propios de salud de los pueblos indígenas. Con la firma del decreto que ha creado el SISPI, el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural, se convierte en derecho fundamental la atención médica en salud con los propios procedimientos y las tradiciones de la medicina indígena. Es cierto, todavía son decretos, todavía son leyes. Ahora viene el trabajo que haremos ustedes y nosotros, y yo como el presidente, para cumplir lo que dicen estas leyes y normas al pie de la letra. Como futuro presidente de Colombia, también me comprometo con ustedes a avanzar profundamente en el reconocimiento de los pueblos indígenas. Esto implica
su participación efectiva en instancias de alto nivel de decisión del Estado, el desarrollo normativo real de las entidades territoriales indígenas, la operatividad plena de la autoridad ambiental indígena y el fortalecimiento de los sistemas propios, como lo decía, en salud, pero también en educación, porque no solamente tenemos el SISPI, sino también el sistema de educación indígena propio. Por lo tanto, compañeras y compañeros, la autonomía no es posible sin el territorio en Colombia. Por eso es urgente garantizar seguridad jurídica mediante procesos de saneamiento, ampliación y ordenamiento territorial. El territorio no puede seguir siendo un escenario de disputa desigual entre los grupos armados, las mafias, las redes narcotraficantes que golpean a los pueblos y a las comunidades. Para eso está el Estado. Y llamo desde esta tribuna a los grupos armados a respetar a la población civil, a los pueblos indígenas y a las lideresas y líderes sociales. De eso se encargará también nuestro segundo gobierno progresista. Necesitamos incentivos reales, no solamente en materia de autoridad indígena, sino de economía indígena. Es necesario impulsar los proyectos productivos estratégicos, mantener en esta región la productividad lechera, la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio que se ha firmado con Estados Unidos no destruya la producción de leche en este territorio. Desde aquí lo decimos, como lo dije hace unos días en Sibundoy: Colombia se respeta, Colombia es una tierra soberana, los territorios como este son territorios soberanos, independientes, no somos colonia, no somos protectorado de ningún otro país, y aquí quien manda son nuestras propias autoridades. Que se sepa esto claramente en el gobierno de Estados Unidos. Se vive, se siente. No. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Por todo esto, compañeras y compañeros, un segundo gobierno de carácter progresista no puede ser simplemente un gobierno de continuidad administrativa. Debe ser una profundización del cambio. Debe asumir con valentía la transformación estructural del territorio, reconociendo a los pueblos indígenas no solamente como beneficiarios, sino como sujetos políticos del cambio. Por eso, les hago una invitación a que en estos meses que vienen incrementemos todos nuestros esfuerzos para ganar en primera vuelta la presidencia de la República y el 8 de marzo a elegir una gran bancada progresista en el Congreso. 3 recomendaciones y tareas, compañeras y compañeros. Primero, defendamos el voto. Hay que cuidar cada mesa, cada urna en las zonas rurales para que no nos vayan de nuevo a trasladar los puestos de votación. Advierto con especial preocupación que se viene desarrollando una campaña por parte de la extrema derecha, del uribismo, para afirmar que los grupos armados no permitirán el ejercicio del voto.
y por lo tanto que se deben de nuevo trasladar los puestos de votación. Eso, compañeras y compañeros, no hay que decirlo de otra manera. Es un robo, es un fraude a la posibilidad de que la población rural ejerza libremente su derecho a votar en las próximas elecciones. Por lo tanto, les lanzo una alerta. Si van a quitarnos los puestos de votación, hay que movilizarnos políticamente para reclamar nuestros derechos. Llamo a los pueblos y a las comunidades, a los movimientos sociales, a estar alertas a la posibilidad de que se les quiten las mesas de votación los días de elección. Atención, porque debemos movilizarnos desde ya. Segundo, debemos organizar la votación y para ello es necesario ir vereda por vereda, resguardo por resguardo, llenar de argumentos, de explicaciones a cada uno de los votantes de por qué es necesario reelegir el gobierno progresista en esta segunda etapa. Y por último, les hago una muy cordial invitación a la unidad. No es un problema entre pueblos indígenas, no es un problema entre los pueblos indígenas y los campesinos o las comunidades afro. No es un problema entre el pacto histórico y otras fuerzas políticas que están en este mismo espectro. Nuestro problema es con la extrema derecha de este país. No nos equivoquemos en quiénes son nuestros verdaderos adversarios políticos. Y entre nosotras y nosotros, compañeras y compañeros, la más firme y sólida unidad para vencer. ¡Viva la unidad de los pueblos! Cepeda, amigo. ¡El pueblo está contigo! Cepeda, amigo. ¡El pueblo está contigo! Cepeda, amigo. ¡El pueblo está contigo! Compañeras y compañeros, no se trata, como lo quisieron decir en la época en que estaba en auge el modelo neoliberal, de tolerar a los pueblos indígenas. No se trata de tolerar al pueblo, se trata de que el pueblo es el protagonista. Se trata de que quienes somos elegidos para los cargos públicos somos servidores y servidoras del pueblo. Eso nunca lo debemos olvidar. Y yo soy un servidor de ustedes. Como dicen los pueblos, aquí hay que mandar obedeciendo. Y por eso gobernaré con todas y todos ustedes, con los movimientos, con las organizaciones, con las autoridades tradicionales, para que hagamos un gobierno, como lo dije, con y para el pueblo. Que viva nuestro compañero presidente Gustavo Petro, a quien saludamos desde aquí. Que viva el pacto histórico y las fuerzas progresistas. Que viva Huachucal, que vivan los pueblos indígenas, que viva Nariño. Y que viva Colombia, patria independiente, libre y soberana. A triunfar, compañeras y compañeros. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Se vive, se siente.